El poeta Dante Alighieri, padre del idioma italiano, vivió entre los siglos XIII y XIV. 1265 nace en Florencia, 1321 muere en Rávena. El poeta Dante es para Italia lo que supuso William Shakespeare en Inglaterra o Cervantes en España. Dante fue un escritor, fue poeta, pero también fue un político que tuvo un rol especial en la vida política de su ciudad natal, Florencia. Se distingue el poeta y escritor por una gran obra, la Divina Comedia. Desde el siglo XIV esta obra tuvo un gran éxito, tanto en su época como posteriormente. Cuando hablamos de Dante, siempre hacemos referencia a la obra, la Divina Comedia. Consiste en un viaje imaginario que el poeta hace, acompañado por Virgilio, con dirección a la vida nueva. Destaca en ese caminar los pasajes del infierno, el purgatorio, el paraíso o el cielo. Huella de nuestro tiempo hoy acompaña a Dante, pero también a la Divina Comedia. Dante Alighieri es el poeta del amor. Su gran amor, platónico, ideal, fue Beatriz. Para hablar de Dante y la Divina Comedia, hoy tenemos en el estudio a otro poeta, don José María Gómez Gómez, catedrático de literatura, gran poeta, y hoy va, diríamos, en un tono un poco más familiar, un cara a cara de poetas. El gran Dante, pero también con nuestro gran José María Gómez Gómez, al que, como siempre le decimos, muchas gracias, José María, por todo ese estudio que nos vas a ofrecer hoy, todo ese comentario del personaje y de su obra. Así que, José María, que continúes. Gracias a ti que me invitas a hacerlo, justamente al cerrarse el 7º centenario de su muerte, porque Dante murió en 1321 y durante este año pues ha venido celebrándose en España, desgraciadamente poco, pero sí en Italia y a nivel general de la cultura, ¿verdad? Y entonces estamos aquí para que quede por lo menos este granito de arena en el desierto de la conmemoración que ha habido en España sobre Dante Alighieri. Nosotros ya sabes que en el programa Huellas de nuestro tiempo siempre estamos un poco no a la espera, nos adelantamos muchas veces, pero no siempre podemos estar ni adelantados ni al mismo nivel que tanta efeméride que hay como tenemos, pero nosotros no abandonamos los grandes acontecimientos. No habíamos abandonado a Alfonso X el Sabio, por ejemplo. Tampoco abandonamos a Dante, porque aunque hay unos meses de diferencia, pero cada vez que hemos pensado en él, en la Divina Comedia, cuando hemos pensado en Florencia y hemos visitado Florencia, nos ha acompañado el espíritu de Dante.
Y hoy yo quiero que ese espíritu lo manifiestes tú, José María. ¿Quién fue Dante? Y también te voy a decir, ¿pero qué fue o es Dante para ti como poeta? Claro que sí. Ya has comenzado tú insinuando que fue, en primer lugar, un ciudadano comprometido con su tiempo y con su ciudad, con Florencia y con la grandeza de Florencia. Y fue arrebatado por el huracán de la política, que, como a todo gran poeta, lo que le hace es mucho mal, desgraciadamente, ¿verdad? Pero sí, él cumplió aquella máxima que nuestro Juan de Mariana dirá posteriormente en su tiempo: en los negocios ásperos y escabrosos es donde más se debe ejercitar la pluma. Estamos viendo el Dante que pintó Rafael, antes el Dante que pintó Botticelli. La verdad es que es un hombre impresionante, siempre con su corona de laurel, porque sí es cierto que fue político y tuvo que tomar partido, y bueno, incluso pues él nos dice que es algo que debe hacer todo ser humano, porque en el pórtico del infierno, uno de los primeros lugares donde hay allí un montón de gente son estos, digamos, indecisos, o estos que podríamos decir hoy pasotas, los que no han tomado bandera. Están allí siguiendo una bandera que no representa nada, y están siendo picoteados por las abejas y por alacranes, están siendo picoteados para que reaccionen y se motiven, ¿no? Y es el castigo que están sufriendo, ¿verdad? Pero Dante, independientemente de eso, fue un poeta, el poeta de los poetas, de poets poet. Ahí está, como Virgilio, coronado de laurel, porque se jactó de ello. Siempre se sintió orgulloso de ser poeta, y es lo que es para mí y lo que ha quedado de él. El padre de la lengua italiana y el poeta sumo, como dicen los italianos, il sommo poeta. José María, te voy a ir preguntando, como me acabas de decir, el padre de la lengua italiana. En otro momento yo voy a recoger esa frase, pero su faceta de político tuvo gran repercusión en su vida. Fue castigado, fue condenado a muerte, tuvo que huir y estar mucho tiempo fuera de Florencia. ¿Qué ocurría, aunque sea solamente un matiz, para que nuestros telespectadores también escuchen cómo las personas que acabas tú de decir intervienen en la política? ¿Qué ocurría? ¿Qué partidos había allí? Un entramado político en donde estaba metido, incluido, estaba el propio Papa, ¿no? Sí, claro que sí. Estaban los gibelinos, por una parte, y los güelfos. Y los güelfos luego se extendieron también, con odio también a muerte entre sí, entre güelfos blancos y güelfos negros. Dante era uno de ellos, de los güelfos, ¿verdad? Los gibelinos, por ejemplo, pues incluso enviaron una embajada aquí a Castilla a pedirle a Alfonso X que se presentara y que optara a la corona imperial, porque le favorecían, ¿verdad? Estarían dispuestos a votarle, ¿verdad? Bien, pero esto, en el momento más importante de su vida política, es que lo desterraran. Al desterrarlo, Dante sintió la nostalgia de perder Florencia, pero se reencontró nuevamente con la creación literaria y pudo dedicarse enteramente ya a ser poeta. Es decir, que lo mejor que le ocurrió de su vida política es que terminara dejándola, que terminaran expulsándole de ella los poderosos que regían entonces Florencia. Esa es, digamos, lo que podemos decir, ¿no? Porque los últimos 30 años de su vida prácticamente los dedicó a escribir la comedia, para lo cual pues necesitó esa soledad necesaria
para pulir el diamante de esos versos únicos, inimitables, ¿no? De suerte que ha quedado como el más grande poeta. Y el poeta de los poetas. Hay que tener alma de poeta para leer a Dante. Bueno, para leer a todos los poetas hay que tener un poco alma de poeta, ¿verdad? Pero sobre todo a un hombre tan culto, porque es un hombre estudioso, que hablaba latín con suma facilidad, lógicamente, pero que defiende la lengua vulgar porque es la lengua entrañable de su vida, ¿no? Sí. Ya hablaremos de eso, José María. Sí. No quiero que te adelantes, porque te tengo que entresacar muchas cosas. Vamos a meternos en eso que podríamos llamar la vida nueva. Sí. Vamos a meternos por ese engranaje que tiene el dulce estilo nuevo de escritura, a ver cómo nos explicas esto. Bueno, José María, ¿qué es eso de el dolce stilo novo? Dolce stile novo. Bien, Dante, como poeta, pues es un poeta de amor, es un poeta de amor. Digamos que es el primer gran tema de su literatura, de su poesía, es el amor. Y ese amor tiene un nombre propio que es Beatriz, a la cual dedica pues, su gran libro de poesía amorosa, que es La Vita Nuova. Vita Nueva quiere decir que es la vida que inicia todo enamorado. El enamorado, una vez que se enamora de una mujer, pues inicia una vida nueva de perfeccionamiento también moral e intelectual, para merecer a la dama a la que aspira, que no solamente es un amor, digamos, puramente carnal, sino que también es un amor ideal y platónico. Esa amada es la donna angelicata, y para cantarla hace falta un estilo muy depurado, un estilo dulce, que es lo que da el nombre de dolce stile novo. Ya otros poetas un poquito anteriores a él, como Cavalcanti o Guido Guinicelli, pues venían practicándolo, que son sus amigos, ¿no? Pero él es el que le da la forma definitiva en la Vita Nuova, en esos poemas dedicados a Beatriz, que están un poco esquematizados a través del número 9. Ya se enamoró de ella cuando tenía 9 años, o empezó a fijarse en ella. Él nos lo cuenta, cuando tenía 9 años. 9 años después está perdidamente enamorado de ella, a los 18 años, ¿verdad? Y bueno, el amor no tenía que ver nada con el matrimonio. Los matrimonios los preparaban las familias y eran puros contratos, ¿verdad? Él está casado con otra mujer, pero está enamorado de Beatriz. Y sueña con poder hablar con ella, y no se atreve porque es el amor cortés. El amor cortés está debajo del dolce stile nuovo, ¿verdad? Es ese amor que se profesa calladamente, a distancia, porque el poeta se siente inferior a la amada, y no se atreve a confesarle esa pasión, y solamente con recibir el saludo de la dama, ya con eso se da por pagado, y escribe lo que es uno de los mejores sonetos de la literatura universal, el soneto al saludo que le da Beatrice, ¿no? José María, yo te voy a pedir, si lo tienes a mano y a bien, que nos digas ese soneto. Bueno, ya no sé si lo podré recordar, porque lo aprendí en mi juventud, leyendo los comentarios de Dámaso Alonso. Pero por lo menos... No, sí, a lo mejor salen todos los endecasílabos, pero hay que escucharlos en el toscano, en la lengua que luego será la lengua italiana de Dante, ¿no? Al saludo de una dama, al saludo de Beatrice, dice así Dante: tanto gentile e tanto dolce pare la donna mia quando è l'altrui saluta, che ogni lingua deve tremando muta, e gli occhi
non l'ardiscon di guardare. Ella se va, sintendose laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta de cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che entender non lo può chi non la prova. E par che dalla sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore, que va diciendo al ánima, sospira. Es una cosa tan sublime, dice él, el saludo que él recibe, que, bueno, que no lo puede entender quien no lo prueba, ¿no? Sino aquel que lo vive, ¿no? Y viene a decirnos que parece que es algo que ha venido del cielo a la tierra, el saludo de esa dama, ¿eh? Y bueno, termina diciéndonos que parece que va diciendo al ánima, sospira, de suerte que cuando recibe el saludo de la dama solo puede suspirar, ¿no? Suspirar, sí, sí. Porque ella es casi una meta inalcanzable. Al ser una meta inalcanzable, intentó olvidarla, incluso pues quiso enamorarse de otra dama, lo cual le molestó mucho a Beatriz, que dejó de hablarle y de saludarle, ¿no? Y eso le hizo sufrir todavía más y comprendió que no podía amar a ninguna otra persona, que irresistiblemente su alma y su corazón estaban llenos de Beatriz. Vamos a dejar el alma y el corazón, sí, con Beatriz ahí, pero no definitivamente la abandonamos en el programa. Claro, claro. Porque tiene que volver a salir Beatriz. Ya me dirás dónde, o te preguntaré dónde y cuándo va a volver a salir Beatriz. Estamos planteando toda la vida, más que vida, todo ese sentimiento que tiene el gran poeta. La sensibilidad de un poeta es para vivirla. Es muy difícil analizarla, ¿verdad, José María? Difícil, pero sí sería muy interesante hacer un análisis también retórico, porque todo eso se expresa a través de un profundo conocimiento de lo que es la retórica literaria, que hay que saberla usar sin que se vea demasiado, ¿no? Sí. Pero en el fondo la perfección de los versos es la forma es la esencia de la literatura, porque de grandes ideas todo el mundo tiene grandes ideas, pero ¿cómo las plasmas? ¿Con qué forma las plasmas? Sí, sí. Y eso es único Dante, la perfección de sus versos. Bien, pues vamos a su gran obra. La gran obra de Dante, además de esa obra poética que tú nos has citado, es la Divina Comedia. ¿Qué fue la Divina Comedia? No se llamó inicialmente Divina Comedia. ¿Qué fue la gran obra? Bueno, la tituló en principio, era la Commedia. Pasa que su amigo Boccaccio, que escribió un tratadito, un tratatello di Dante, pues es el que la llamó divina, ¿no? Divina, porque es una descripción, que lo que es una comedia, una descripción, una representación, pero al ser de los aspectos de más allá de ultratumba, y por supuesto culminando con la divinidad, verdaderamente es divina, como mínimo es divina la comedia. Y bueno, y él pues lo planteó en un principio como una exaltación de la figura de Beatriz, de Beatrice, para, bueno, a la que coloca, decías que es donde aparece, sí. Lógicamente, como Beatriz muere, que no habíamos terminado de contarlo en la Vita Nuova, como Beatriz muere, pues luego él se cree obligado a ensalzarla y a divinizarla, y a imaginarla en el paraíso, Pero eso le lleva antes a todo un recorrido por la vida de ultratumba. De manera que
Dante nos deja con la Divina Comedia la visión más completa y más generalizada que el mundo cristiano también y el mundo culto en general pues ha tenido de la vida de ultratumba, tal y como se conoció en la antigüedad clásica y luego como bueno, pues se pergeñó también en la escolástica medieval. Dante es el resumen de todos los conocimientos intelectuales hasta su momento. Y ahí están presentes también la física que se conocía en su momento y la astronomía, y la ciencia que se conocía en su momento. También fue hasta farmacéutico y botánico. Incluso algún estudioso, que es una estudiosa en la que afirma que si él se inspiraba tomando algunas sustancias alucinógenas, se ha llegado incluso a decir eso, con las sustancias alucinógenas no puedes escribir nada, lo que te hace falta es una gran sustancia de conocimientos históricos, científicos, poéticos, como él conoce. Él se conoce completamente la historia de la filosofía y, por supuesto, la escolástica de su momento. Él domina perfectamente la técnica literaria de los versos. Construye un poema en 100 cantos. En 100 cantos divididos en 3 grandes partes, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada uno de ellos tiene 33 cantos, precedidos de uno introductorio. El número 3 le interesa muchísimo. 33 cantos, escritos, 33 cada uno de las partes, de los mundos de ultratumba, ¿no? Infierno, purgatorio y paraíso. Y cada uno de los cantos escritos en terza rima, que se dice en italiano, en tercetos, en grupos de versos de 3 en 3, que están encanezados. En decasílabo. En decasílabos, sí. Él con Petrarca son los que perfeccionan el endecasílabo, ¿no? Son los auténticos maestros del endecasílabo y del soneto, los dos, ¿verdad? José María, ¿te puedo hacer aquí un pequeño paréntesis? Sí. ¿En qué lengua está escrito? Porque en esa época, aunque estamos al final de la Edad Media y aparece ya el gran humanismo, ¿en qué lengua está escrito el poema? El poema, ¿y por qué? También. Sí. Está escrito en la lengua vulgar, que se decía entonces en Italia y en español también, y en España también se hablaba de la lengua vulgar. La lengua vulgar española, por antonomasia, en su contemporáneo, Alfonso X, es el castellano. La lengua vulgar es la lengua que se hablaba en toda esa región, la que él hablaba, en esa región de la Toscana. Florencia, ¿no? Pisa, Siena, toda esa zona que es la Toscana, que era un poco pues, culturalmente de las más avanzadas, o la más avanzada que había en la península italiana. Pues esa lengua vulgar que él ya recibe de su madre, de sus padres, pues le es tan entrañable que necesita para expresarlo tanto los poemas de la Vita Nuova como la Divina Comedia. Podía haberla escrito en latín, pero él ya la escribe porque le queda más próximo. En el elogio que hace de la lengua vulgar expresa el porqué. Sí. Hace un elogio de la lengua vulgar, porque aunque sea más cambiante, aunque no sea perfecta como el latín, pero es muy entrañable, porque es la nuestra, es con la que hemos sentido, con la que nos hemos expresado desde nuestra infancia. Antes citaste a Petrarca y Boccaccio, por supuesto, y con toda esta explicación que nos das de ese vulgarismo, diríamos, poético. Literatura en vulgar, sí. Pero no puso las bases de lo que iba a ser el nuevo, posteriormente, siglos posteriores, la lengua italiana que hablan los italianos actualmente, y no tenían como a gala el decir, sabemos el florentino. Sí, el florentino. ¿Ocurrió eso con Petrarca y Boccaccio y con todo
el conjunto de esa época? Lógicamente, luego después ya el escribir en la lengua de Dante, de Petrarca y de Boccaccio, pues era un gran honor. Como lo era también escribir en la lengua de Cicerón, de Virgilio y de Horacio, ¿verdad? Pero claro, eso quedaba para las élites, eso ya no trascendía al lector, incluso universitario normal, ¿verdad? Por eso, aunque ellos no dejan de escribir en latín, sin embargo, sienten la necesidad de darle obras ya de categoría a esa lengua vulgar que ya con ellos empieza a dejar de ser vulgar. José Como María. pasará en España con la Celestina, con Jorge Manrique, con la Celestina, con Garcilaso de la Vega, ya en finales del siglo XV y comienzos del XVI. Estamos en la primera parte del programa, al final. Pero yo, como siempre, puedes beber agua, José María, Sí. te lo permitimos. Muchas gracias. Porque hablas mucho. Yo quiero intervenir en alguna ocasión, pero no puedo sustituirte. Es mi problema. José María, hay un poema, como siempre, terminamos una parte del programa con una evocación poética, en este caso, a la tumba de Dante. Exactamente. Dante murió en Rávena, murió en el exilio. Ya hemos dicho que una de las mejores cosas que le pudo pasar fue el exilio, aunque para él fue muy triste alejarse de Florencia, pero se alejó de la política y se enfrascó en la creación de la Divina Comedia. Ahí tenemos el edificio. Ahí tenemos Rávena, de Rávena. San Vitale de Rávena. Y yo imagino cómo pudo ser esa muerte, lo escribí un poco conmemorando el 8º centenario de esa muerte, que tuvo lugar en 1321, 100 años después de que naciera Alfonso X el Sabio. Imagino que pudo ser así la muerte de Dante. Sangra el ocaso en Rávena y expira, víctima de una súbita epidemia, quien en sí mismo fuera una academia, sumo poeta que el Parnaso admira. Gime Florencia, llora la Toscana, la muerte viene a cara descubierta. Muere, cuando el otoño está a la puerta, el padre de la lengua italiana. En el yerto habitáculo humeante rompe el negror la claridad de un cirio. La fiebre abre el camino del delirio. Beatrice, exclama el vate agonizante, guarda en tu seno mi alma temblorosa, oh rosa mística, oh cándida rosa. Bien, José María, hacemos un descanso y seguiremos con la Divina Comedia. Amigos, también a ustedes, animarles a que sigan con nosotros después de esta pausa. En 1321 muere Dante Alighieri. Nos dejó una gran obra, la Divina Comedia. Yo tengo aquí un tomo de la Divina Comedia, pero lo importante es que contamos en el estudio con un poeta, don José María Gómez Gómez, que dijimos al principio del programa que iba a haber un cara a cara de dos poetas, Dante y don José María. La primera parte, don José María ha terminado con un poema
a la muerte de Dante. Pues vamos a continuar con él y con la Divina Comedia. José María, la Divina Comedia tiene 3 grandes partes. Yo tengo aquí el Purgatorio, pero ¿en qué consiste? Pues desgraciadamente la imagen que ha quedado de Dante de la Divina Comedia es la del infierno, que es la primera de esas 3 partes. Pero la apoteosis final, el sentido último de la comedia, es llegar al paraíso y a la contemplación de Dios uno y trino, ¿verdad? Pero ha quedado de tal forma hasta en el lenguaje normal. Esto es algo dantesco. Y cuando hablamos de que una cosa o una acción o un suceso es dantesco, pues es una cosa horrorosa porque nos recuerda los horrores del infierno de Dante. Pero es mucho más la comedia que los horrores del infierno. ¿Pero qué es? Pero los horrores del infierno es una magnífica descripción. Es una visión alegórica que él tiene de la vida de ultratumba, expresada y contada por él hasta su encuentro con Beatriz, que es el sentido último, y la, exaltación de Beatriz en el paraíso. Pero luego va a ir más allá. Si ese es un poco el proyecto inicial, es como el Quijote. Tiene un proyecto inicial, pero luego la grandeza que va adquiriendo la figura, según lo va escribiendo Cervantes, le lleva a ser mucho más que un simple remedo y burla de las novelas de caballerías. Pues así, la comedia termina siendo mucho más que la glorificación de Beatriz, aunque quizá el movimiento inicial fue ese. Es decir, José María, un poco de aclaración. ¿Podríamos decir que está la teología presente, que es una obra también teológica? Claro que sí, sobre todo en ese último canto, en el paraíso, donde precisamente hace todo un resumen de la teología escolástica sobre la teología sobre Dios uno y trino y lo que es Dios para él y lo que es para la filosofía y la teología de su tiempo. Es un perfecto resumen. Ya lo dijimos, es un resumen también de toda la filosofía clásica, desde Aristóteles y Platón y Sócrates. Quiero decir que es un compendio que va mucho más allá de lo que puede ser el proyecto inicial de la glorificación de Beatriz. José María, que vas a analizarlo, y a mí me parece muy bien, pero quien pueda leerlo, está escrito en tercetos. En tercetos encadenados en italiano, que es lo ideal, porque así se percibe la técnica, la belleza de los versos. Pero si no, pues hay traducciones, incluso en verso, como esta que tú tienes aquí a mano, que es una traducción de Ángel Crespo, un poeta de los años 80 del siglo pasado, lo tradujo ya en verso. Y hay otras importantes traducciones en verso, de las cuales yo tengo algunas también, ¿no? Pero claro, lo ideal es poder leer la sublimidad poética de sus endecasílabos. Él simula encontrarse perdido en una selva, nel mezzo del cammin di nostra vita, me ritrovai per una selva oscura. En medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura. Fijaos, todo eso ya es simbólico y alegórico. Es a la mitad de mi vida. Podría ser entonces la esperanza de vida a unos 70 años, pues a unos 35 años. Me encontré perdido, perdido sin saber qué hacer. Había sido desterrado de Florencia, su actividad política ya no tenía sentido. Me encontré perdido y en esa selva oscura, donde se le aparecen de pronto 3 animales que son los 3 vicios que a él le pueden atajar, que es el león o la leona, que es la soberbia, la pantera, que es la lujuria, y la loba, que es la avaricia. Le aparecen esas 3 tentaciones, ¿verdad? Bien, esas circunstancias va a recibir la ayuda de un guía
que es nada menos que su poeta favorito, Virgilio. No solamente es el suyo, también es el nuestro, el de tantos que fuimos educados en los versos de Virgilio. Pues Virgilio se ofrece a ayudarle en esa selva oscura, de su vida, y entonces le va a conducir por los reinos de ultratumba. Él ha venido para eso. Y entonces llegan, en primer lugar, a las puertas del infierno. Ahí, que es donde mora el propio Virgilio, porque es el territorio de los no bautizados también, pero por supuesto de los pecadores. Virgilio no está ahí por haber sido pecador, sino por no estar bautizado. Y tenemos el esquema. El esquema del infierno es un embudo cuya base inferior es la más estrecha y es donde se encuentra el Satán, el Lucifer, ¿verdad? Y en los círculos superiores, pues están recibiendo castigo, que es cuanto más elevado está el círculo concéntrico, cuanto más elevado está, el castigo es como más suave, ¿verdad? Pero según se va descendiendo, los pecados por los que han sido condenados son más graves y van recibiendo un castigo más fuerte, ¿verdad? Entonces llegan debajo de Jerusalén. Vemos que en todo lo alto está un poco simulada la ciudad de Jerusalén. Debajo de Jerusalén es donde se sitúa el infierno, ¿verdad? Y la primera capa son esos de que hemos hablado antes, esos indiferentes, que no tomaron partido y que han sido condenados por su indiferencia, ¿verdad? Por la simplicidad de su vida, que no merece la pena ser prolongada casi, ¿verdad? Y ahí están siendo asaltados por mosquitos y gusanos. Luego pasan el río Aqueronte y entran en las puertas, llegan ante las puertas propiamente del infierno, donde se lee una frase famosa que ha quedado en la historia también: «Lasciate ogni speranza, voi que entrate». Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza, porque de ahí no se puede salir. Inmediatamente acceden al lugar más noble, si se puede hablar así, en el infierno, que son donde están pues todos esos spiriti magni, los magnos espíritus de la antigüedad, que por no haber sido bautizados no pueden acceder al paraíso ni al purgatorio, ¿verdad? Entonces están ahí, y ahí nos encontramos pues con todos los filósofos. Ahí están Aristóteles y Platón, y Sócrates, y está Empédocles y Tales, y está Demócrito y Heráclito, pero también están sobre todo los poetas. Y entonces ve que viene un grupo y le pregunta Dante a Virgilio que quién son esos que se acercan. Dice: ese de barba canosa que tiene la espada es Homero, que es el más grande. A su lado viene Horacio, que es su gran amigo de Virgilio. La mitad de mi alma le llamó Horacio a Virgilio, di medium anime me. Dice, y luego después, ahí junto a ellos viene también Ovidio, y el cuarto es Lucano. Dice, y yo vivo aquí con ellos. Estos son mis amigos. José María. Y entonces él le presenta a Dante, y todos le rodean y le recogen como uno suyo. Y entonces él dice que se sintió el sexto. Ya, pero también aparece, y con eso casi damos por terminado este primer bloque, y ahí aparecen también coetáneos suyos, compañeros, amigos, y se sorprende de cuántos hay, ¿no? Sí, pero no en el nobile castello, en el noble castillo, ¿cómo se llama? Fíjate que nos recuerda también al Señor de los Anillos, de Tolkien, que era un gran conocedor de Dante, y también en esas visiones suyas tiene un castillo noble. Y todo. El nobile castello es el de los poetas clásicos y los grandes hombres de la antigüedad, los filósofos. Y luego, como dices, efectivamente, ahí tenemos algunos de los tormentos que padecen. Ahí va situando contemporáneos suyos, claro, ¿verdad? También en el infierno. Pero yo quería resaltar
en el infierno. Círculo cuarto la presencia de un par de enamorados que le... bueno, ahí estamos viendo a Minos, que con su larga cola va recogiendo a los condenados y los va dejando en el círculo a los que los correspondientes, como uno de los demonios que... Pero uno de los episodios más tiernos, aquí lo tenemos, son el de Paolo y Francesca. Dante ve que vienen dos jóvenes abrazados permanentemente, dentro de otros muchos que están allí ululando como aves, pululando, ve que vienen dos jóvenes que están abrazados permanentemente y les pregunta quién sois. Y Francesca les cuenta su historia, ¿no? Francesca cuenta cómo fue casada con Gianciotto Malatesta, pero que estando un día sola con su cuñado, Paolo, y estando leyendo las aventuras de Lanzarote y Ginevra, en el momento en que Lanzarote besó la risa de Ginevra, se quedaron mirando, y entonces también dice que Paolo dice: la boca mi baciò tutto tremante. Bueno, la boca le besó. Y entonces ese pecado les lleva a que, bueno, en ese momento aparece su marido, Gianciotto, y los mata a los dos. Muertos, están sufriendo la pasión de la lujuria. Tenemos que pasar... Claro, es que cada uno de los episodios al purgatorio. Nos llevaría... No, pero antes tenemos que ver a Satán. Un momento antes. Veamos a Satán. Llegan al Cochito en italiano, que viene del Cocito, es el río Cocito, o la laguna del Cocito, que es donde están, digamos, los espíritus, los grandes traidores y los grandes pecadores y asesinos. Es toda una llanura de hielo donde están allí congelados ellos. Y allí lloran, y cuando lloran se congelan las lágrimas y les producen enormes dolores, les rasgan los ojos, ¿verdad? Ahí vemos cómo están pasando ellos dos por el Cochito, y desde ahí van a ver en el centro mismo, ya al final del embudo, donde está Lucifer. Bien. Lucifer, que es un monstruo de tres fauces que están devorando constantemente. La fauce central está devorando a Judas, y las dos laterales están devorando a los asesinos de Julio César. Uno a Casio y otra a Bruto, ¿verdad? Ahí está, han llegado a la profundidad infernal. Tenemos que volar, sí, para... claro, sí. Tengo que pasarte al purgatorio. Sí. Nos dejamos muchas cosas, pero seguimos con el purgatorio. No podemos completar la gran obra. Sí. Lo más escueto posible, porque nos queda el paraíso. Sí, el purgatorio. El último verso del infierno. E quindi uscimo a riveder le stelle. Y de aquí salimos a ver las estrellas. Cada canto termina con la palabra stelle. La perfección de la estructura de la que podíamos hablar también es maravillosa. Bien, salen y ven las estrellas, y ven ya por fin de la oscuridad negruzca y maloliente del infierno, vemos que llega a ver ya el nacimiento del sol, que describe con otro verso memorable: dolce color d'oriental zafiro. Y ahí, en ese dulce color de oriental zafiro, vislumbran la montaña que es. Si el infierno es un embudo inverso, esto es una montaña que crece hacia arriba, y ahí, bueno, pues van a ser recibidos por un ángel que le va a grabar en la cabeza, en la frente le va a grabar 7 P's a Dante, para que en el proceso que va pasando, pues se vaya purgando él también. Y según va pasando por cada una de las terrazas, porque aquí tenemos el esquema, vemos que la parte más inferior es donde tienen que purgar los grandes pecadores, de la soberbia. Luego sigue la envidia, etcétera, etcétera, hasta lo más alto, en cuya puerta va a estar esperándole Beatriz. Pero aquí en el purgatorio se hace valer en un momento dado, y a mí me gustaría contar contigo para esto, sí. Se hace valer en un momento dado de la necesidad de la oración, de la necesidad que tienen todos ellos de la oración. Vemos que
La Divina Comedia es un compendio perfecto de la doctrina de la Iglesia. Ahí vemos cómo están sufriendo esas pesadas cargas, purgando. Y en el canto, me parece que es en el canto 11, Sí. Y te invito a ti para que lo leas. Bueno, pues dice el canto... Tenemos una glosa en verso, Sí. que hace maravillosa del Padre Nuestro. Sí. Y dice así: Padre nuestro que estás en las alturas, no circunscrito y sí por un amor mayor a las primeras criaturas. Loados sean tu nombre y tu valor, pues es digno que todo lo creado gracias dé a tu dulcísimo vapor. Venga a nos el tu reino, que alcanzado ha de ser cuando venga la paz tuya, que lograrla al ingenio no le es dado. Cual los ángeles cantan aleluya y hacen de su intención renunciamiento, tal sepa hacer el hombre de la suya. Danos hoy el diario nutrimiento sin el cual por el yermo desabrido se queda atrás quien pone más aliento, y así como del mal que hemos sufrido, perdónanos. Del mismo modo, absuelve y no mires lo que hemos merecido. Exactamente. Ahí están rezando ellos permanentemente. Qué bonito. Qué maravilla. Invitando a Qué que maravilla. todos recen por ellos, porque el valor de la oración es fundamental para las almas que están purgando sus pecados en el purgatorio. Y ahí encuentra a Beatriz. Ahí al final ya, en las puertas del paraíso, va a aparecer Beatriz, Beatrice, que es la que le va a introducir en el paraíso y le va a conducir pues hasta donde ella puede. Ahí lo tenemos. Antes tenía que decir una cosa muy bonita cuando entran en el purgatorio y Dante sale con la cara sucia, repugnante del mundo en el que han estado, y Virgilio coge, ahí lo tenemos, coge agüilla el rocío de unos juncos y le lava la cara, ¿no? Para que pueda acceder dignamente al purgatorio. Después va a ir borrándose cada una de las pes que le ha escrito el ángel, y así llegan a las puertas del paraíso. Beatriz le va a enseñar las puertas del paraíso. Tenemos también un esquema del paraíso. Si el infierno es un embudo, y el purgatorio es una montaña, el paraíso es un universo de círculos concéntricos, unos cielos donde están pues los planetas y los astros, y que es un poco el reino, el territorio de Dios. El cielo de los planetas, luego se sigue más arriba al cielo de las estrellas móviles, y en todo lo alto está el cielo cristalino o el empíreo, propiamente dicho, ¿verdad? Aquí, bueno, pues va situando a los bienaventurados, a los que cumplieron ya sus votos religiosos, a los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas obras, a las almas amorosas, a los teólogos. Tenemos ahí en el sol, en el círculo del sol tenemos a los teólogos, y ahí aparecerán pues desde San Agustín y San Buenaventura, y cómo no, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Luego, en el círculo de Júpiter están los mártires de la Iglesia. En el de Saturno están los espíritus contemplativos. En el de Marte, donde están los mártires. Los justos están donde Júpiter es el justo. Y luego, en el de Saturno están los espíritus contemplativos. Y ya en el ciclo de las estrellas está Cristo y su séquito. Y ya, bueno, pues... José María, ¿cómo aparece la figura divina? ¿Cómo aparece Dios Trino? ¿Cómo ve Dante
en esta etapa, en este tercer gran pasaje de la obra, ¿cómo ve a la divinidad? ¿Cómo ve a Dios? Dante tiene deseo, pero Beatriz no puede llevarle hasta el empíreo. Se dice que Beatriz le conduce por el cielo y tal, pero entonces aparece San Bernardo. Aparece San Bernardo, que aquí lo tenemos, que es quien va a conseguirle la visión del empíreo y la visión de Dios. Pero tampoco él puede hacerlo, pero él sí puede ser el gran intermediario ante quien puede conseguírselo definitivamente, que es la Virgen María. Entonces, San Bernardo reza a la Virgen y le reza con esa oración famosísima que ha llegado hasta nuestros días y que aprendíamos en nuestra infancia. Reza en latín: memorare, oh piísima Virgo María, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás ha oído decir. Pues bien, San Bernardo ruega a la Virgen, y ruega a la Virgen que le consiga dos cosas a Dante: que le consiga que sus ojos puedan elevarse hasta contemplar la última salute, con mayúscula, la salvación última y definitiva, ¿no? Sería Dios, y pueda allí sentir il sommo piacer, el sumo goce, ¿verdad? Esa es la primera petición que le hace: alcanzar l'ultima salute y el sommo piacer, pero que además que su voluntad y que su mente y que su corazón, los de Dante, queden tan purificados con esa visión, que ya en la vida no puedan corromperse su alma y su corazón, ¿verdad? Y entonces la Virgen María se lo concede y llegamos a ese momento último del canto último del paraíso, donde esa descripción de la rosa mística, aquí lo estamos viendo en el célebre grabado de Doré, de Gustavo Doré, que ilustró una famosísima edición de la Divina Comedia, esos círculos concéntricos, que son luz. Ahí ve el Deus unus et trinus. Ahí él entiende que en la sustancia que es Dios, la esencia y el accidente sean lo mismo, porque no se puede predicar un accidente de Dios, porque todo él es esencia y sustancia, porque Dios no es bueno ni misericordioso, Dios es la bondad y la misericordia. Y él lo entiende perfectamente, pero no encuentra las palabras para expresarlo. Ha llegado a un nivel de la mística, como luego nuestros místicos, Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, de que el lenguaje se le queda mezquino, y aparece una y otra vez, hasta 8 o 10 veces, la palabra luce, eterna luce, viva luce, lume, etcétera, que es lo que Dios, la luz, y esa luz es, en definitiva, llegamos al último verso de la comedia, es el amor. Es amor. Dios es la luz y el amor. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Termina así también. Hemos dicho que cada canto termina con la palabra stelle. Sí, sí. Es el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Es el motor primus, ¿no? Como diría la escolástica, o ya incluso de Aristóteles, ¿verdad? Y ese motor primus que es Dios, en el cristianismo, es el amor. El amor es el que mueve, es decir, es el que crea y el que mueve el sol y las estrellas. Así termina la Divina María, Comedia. Me tienes extasiado. Bueno, me estás dando la lección, la clase, sí, y me estás estimulando a la vez. Es que ese carácter de profesor no se me quita en la vida. Han sido José tantos María, años. Para continuar leyendo yo, sí, más que ya he leído sí, teóricamente toda la obra, pero para releerla me estás animando. Claro, porque tengo una obra aquí muy asequible, me que estás animando a continuar leyéndola. Y también animo a todas las personas que siguen el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que leer toda la obra es muy larga, pero sí, pasajes... y hay pasajes, que leerla
que vienen muy bien detallados. Hay que leerla, como todas las grandes obras, en pequeñas dosis, claro, para irlas madurando. Por ejemplo, evidentemente. en el canto 30, Floresta Divina, Beatriz, Sí. Beatriz, en el canto del paraíso, en el 12, Espíritus Sabios, Sí, quiere ahí decir están, que sí, se puede leer, lo hemos dicho, se puede sí. leer un canto, ¿verdad? Sí, efectivamente, Y de esta se va manera leyendo. se puede, Es que es como hay que hacerlo. se puede captar bien. Tiene lo tal que cantidad de erudición, Sí. tal cantidad de erudición hay ahí, como en la Ilíada, como en la Odisea, como en la Eneida de Virgilio, como en el Paraíso Perdido de Milton. Hay tal cantidad de erudición y de referencias que para poder asimilarlas un poco, pues hay que ir leyendo en pequeñas Bien. dosis. Pues con ese, diríamos, con ese mensaje, no tiene José María más remedio que terminar el programa con un poema, porque si no, no sería José María el invitado al programa, sería No. otro poeta. Así que, Yo ¿cuál le has dedico. preparado? ¿Qué has preparado? Yo he para preparado ahora un elogio directo a Dante tras mi reflexión sobre la Divina Comedia, ¿verdad? Es un elogio un poco más extenso que un soneto, pero es lo que yo siento o he encontrado en la Divina Comedia, y se lo digo así a mi amigo Dante Alighieri, porque todo poeta es amigo todo lector es amigo de su poeta. Dios te dio la visión pura y perfecta. Virgilio, la palabra y su armonía. Así surgió sublime la selecta maraña intelectual de tu poesía. Jardín, juglar del dolce estilo enamorado, la cruel melancolía y el acedia del amor superaste y transformado sublimaste a Beatriz en la comedia. Pensamiento teológico preciso, tu legado es el verso cadencioso que transita el camino sinuoso del ciego infierno al blanco paraíso. Aquí el embudo tétrico y aciago de los 7 pecados capitales que preside entre horrores infernales Papé Satán, el inmortal endriago. Aquí la turba atroz caliginosa que son las almas de los condenados. Aquí Paolo y Francesca y la viscosa cadena virginal de sus pecados. Con qué emoción su historia rememoras y en un verso la evocas de diamante. Moría el ocaso y sus purpúreas horas. La boca mi baciò tutto tremante. Imposible cifrar las perfecciones que tus tercetos sabios atesoran. Los versos así son hondas lecciones que teología y música decoran. Con el alma inocente y siempre abierta a la esperanza que ha de resarcirnos, contigo llego a la sublime puerta. Allí sale Beatriz a recibirnos. Oh excelso empíreo de astros aureolados, oh rosa mística, oh cándida rosa, cuyos pétalos son la armoniosa rueda solar de los entronizados. Allí, inefable, la intangible esencia. Allí la trina esfera, la escondida luz que es Dios, invisible transparencia, fuego y fuente incesante de la vida. Allí el amor que fulge y que destella, enciende el sol y mueve cada estrella. José María, no hay palabras. Gracias por tu trabajo y hasta el próximo programa. Dante tiene la culpa, es tan sublime
que podemos tratar de acercarnos un poquito a él. Amigos, llegamos al final del programa, tristemente, porque con don José María siempre hay para más, pero hemos de terminar. Con ustedes el programa Huella de Nuestro Tiempo, todas las semanas. Continúen con él. Muchas gracias.